La geopolítica es la disciplina o el arte que se encarga o intenta descubrir las claves de lo que sucede desde teniendo en cuenta los intereses, los diferentes intereses de diferentes bloques, no solamente bloques políticos, no solamente bloques nacionales o internacionales o regionales, sino también los intereses de diferentes instituciones, desde religiosas, ideológicas o empresariales, grupos empresariales. Todo esto, ese escenario en el que compiten distintos actores, todos y cada uno de ellos, sin excepción, buscando su propio interés, pues bien, ese escenario se encuentra ahora mismo en plena ebullición. Los acontecimientos se suceden unos a otros de forma vertiginosa, acontecimientos que no se preveían o que la inmensa mayoría de la población, incluidos muchos de esos expertos en geopolítica o en cualquier otra disciplina que tiene que ver con la economía, con la política, bueno, con los conflictos militares, con las ideologías, al fin de cuentas, pues ninguno de ellos, o casi prácticamente nadie, preveían acontecimientos que pillan por sorpresa a quienes pensaban hasta hace muy poco que el NOM, ese poder globalista, teóricamente que unificaba a todos los intereses de todos los diferentes actores, es decir, a todos les decía, esto es lo que os interesa a partir de ahora, y todos obedecían, desde China hasta el Vaticano y desde Bill Gates hasta Putin. Bueno, pues este NOM, con su agenda, es decir, con su plan, con su objetivo, con sus pautas de obtención del poder total y absoluto sobre todo el planeta, pues que parecía imposible de batir, imposible de derrotar. Era como esa bestia del apocalipsis. Todo el mundo decía quién como la bestia. Es imposible vencer a la bestia. La bestia ha dicho, y esto por boca de un calvo en Davos o de otro con pelo en otro sitio, da igual. Ha dicho que tenemos que olvidarnos de tener coche particular, que vamos a vivir en ciudades de 15 minutos y de solamente recluidos en una especie de aldea medieval feudal en la que para salir de ahí necesitamos el permiso del señor feudal, del nuevo señor feudal, y entonces los límites de esa aldea están en los 15 minutos que tú puedes recorrer, más allá de eso no puedes ir. Que el coche eléctrico, en cualquier caso, los pocos que pudieran tener coche, iba a ser un coche eléctrico muchísimo más caro en fin, y todo esto bajo la perspectiva de el culto al planeta, el culto al planeta como, bueno, como una especie de entelequia ahí, semidivina, salzada, mitológica, como una especie de entelequia literalmente, bueno, eh, en, animista, sí, animista. Porque estamos en eso, en unas cosas, en otras cosas estamos regresando a la Edad Media, en otras cosas estamos avisando de que viene un mundo terrible dominado por la tecnología y el transhumanismo, no sé cuántas cosas más, pero este non, este superpoder divinizado, ensalzado por sus propios detractores incluso, o fundamentalmente por sus propios detractores, por aquellos que querían o que queríamos o que queremos luchar en contra de esta tiranía, como de cualquier otra tiranía, sea global o sea local o sea regional, bueno, pues ni se imaginaban que iba a pasar lo que está pasando ahora mismo. Y lo que está pasando ahora mismo en vivo y en directo delante de nuestros ojos, es que se están cumpliendo una serie eh, de eventos que vienen recogidos por las antiguas mitologías de hace 2500 y 3000 años y 4000 años. Podríamos acudir a lo que dicen estas antiguas mitologías, estas antiguas profecías, si queremos llamarlo así, o estas antiguas crónicas de sucesos que ya ocurrieron y que parece que aparentemente se van a volver a repetir, o que es ahora exactamente cuando están ocurriendo y aquello lo que estaba hablando era en unos términos atemporales y bueno, ahí está la Torre de Babel, es decir, el miedo a la tecnología, el que los humanos no puedan disponer de una tecnología que los haga libres, que lo convierta en, bueno, que les haga alcanzar el cielo. Le haga alcanzar el cielo bueno, pues como hacían esos dioses, esos Anunnaki, esos extraterrestres que estaban allí. Fijaros que es curioso que ahora mismo estamos en ese momento Torre de Babel, el cual sobre todo hay un personaje que es Elon Musk, que es uno de los personajes más curiosos
junto con Larry Fink, y más interesantes que hay, perdón, Xi Jinping, que no se me pase, ahora mismo en el escenario mundial, en el escenario de la actualidad, pues Elon Musk lo que está obsesionado con dos cosas. Primero con lanzar cohetes, con construir torres con los que alcanzar el cielo, llegar a ese cielo, al cielo que es el espacio, el entorno espacial de la Tierra. Y además en otra cosa muy interesante, que es el conseguir tener en funcionamiento una especie de capa de satélites con los que poder controlar lo que ocurre en la Tierra. Controlar, iremos a esto dentro de poco, para bien o para mal. Porque veréis, lo demagógico, lo estúpido, lo infantil, bueno, los críos son más inteligentes en muchas cosas, tienen una visión mucho más clara y mucho más certera que la inmensa mayoría de los adultos. Pues, en cualquier caso, esta visión supersticiosa, animista, mitológica, de cómic, de fantasía, de Marvel, que en la que estamos, lo que se dice que hay extraterrestres con escamas, que son reptilianos, y otros que son con forma de mantis religiosa, van así con las patitas, estos tienen cara de mantis religiosa, y luego hay otros rubios buenos, que son los rubios buenos, claro, los que son los hermanos del hombre, y otros que son seres de luz, que son simplemente espíritus puros, espíritus como el ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que las cosas no son buenas o malas en sí mismas. Ni la técnica, ni la tecnología, ni la ciencia, ni nada es bueno o malo en sí mismo. Son instrumentos. Lo malo o lo bueno está en la mano del hombre, no está en la inteligencia artificial, está en la inteligencia natural, esta la de los humanos, que se basta por sí sola para haber creado ese infierno en la Tierra, que muchos están diciendo que puede llegar a traernos o a implantar la inteligencia artificial. Bueno, pues no hace falta inteligencia artificial. No hace falta chip, no hace falta nada, es la propia inteligencia natural, nuestro cerebro, nosotros, la inteligencia de los humanos, es capaz de crear este infierno en la Tierra y lo ha creado y lo sigue manteniendo ahora mismo. O un bisturí no es ni bueno ni malo, con un bisturí te pueden matar, pero también te pueden salvar. Esta capa de satélites para controlar la Tierra, para controlar lo que sucede en la Tierra, puede esclavizarte, pero también puede protegerte y puede proteger tu libertad. Depende de quién utilice eso y con qué interés, con qué objetivo, con qué intención. Porque veréis, nos esclavizan y nos llevan esclavizando a los humanos en la Tierra desde hace 15.000 años sin necesidad de ninguno de estos adelantos tecnológicos. Por tanto, aquellos que gritan y chillan, oye, los adelantos tecnológicos son terribles, son peligrosos, van a acabar con tu libertad, con tu propia humanidad, te van a robar el alma, te van a hacer todas estas cosas así. Pues lo único que podemos tener seguro y claro es que o no saben lo que hablan, o que sí saben de lo que hablan y lo que interesan es que tú no dispongas de esa tecnología. Que esa tecnología no te sirva a ti para proteger tus intereses, pero sí los de ellos. Recordad, la geopolítica es ese escenario en el que distintos actores eh, compiten por conseguir hacer realidad sus deseos. Es decir, compiten en pos de sus propios intereses. Y aquí llega en esta vorágine, esta vertiginosa superposición, y nunca mejor dicho, superposición de acontecimientos que se solapan unos con otros, que esconden unos a otros, toda esta última causa de intereses. Y por lo tanto perdemos la perspectiva de cuál es el interés que mueve los acontecimientos, las cosas, las actuaciones de la gente, por qué ha hecho esto, por qué esto hacen lo otro, y este con quién está, este es de los buenos, este es de los malos, este está con este grupo, este está con el otro grupo. Se puede contemplar mucho mejor no intentando ver con claridad el escenario geoestratégico, es decir, los distintos bloques, los distintos personajes, los distintos grupos de individuos compitiendo entre sí para llevarse el gato al agua, para su beneficio, para tener su beneficio. Se puede ver mucho mejor si subimos un poco la perspectiva, nos alejamos un poco de este escenario de Aldeíta que es el propio planeta, que es nuestro mundo, y saliendo un poco de esta concepción aldeana, ser como con el búho de Minerva que volaba ahí. Minerva podía ver lo que iba ocurriendo ahí. El búho de Minerva es una especie no es una especie, en realidad es como llamaban entonces a lo que eran drones o lo que nosotros ahora llamamos drones, que eran unos dispositivos que les servían a esta gente, que no eran dioses, eran como nosotros, venían de otro mundo o estaban aquí, pero tenían una civilización tecnológica muy avanzada
pues les servía para ver las cosas a distancia, etcétera, etcétera, o incluso satélites. Podemos pensar que eran satélites y a esto lo llamaban el búho de Minerva y el águila esta que iba volando y que era Zeus y que el águila contemplaba las cosas. Bien, pues, si nos alejamos un poco, si alcanzamos el cielo, como haciendo una parodia de lo que era esa torre de Babel con la que alcanza el cielo, pues podemos ver las cosas muchísimo más sencillas aquí, en lo que está ocurriendo en la Tierra. Por supuesto que en estas cuestiones que podríamos denominar exopolíticas, es decir, el escenario eh, fuera del ámbito puramente terrestre, en el que se dirimen las diferentes competencias, la competencia, la lucha entre diferentes grupos, individuos, para conseguir hacer realidad sus deseos, para conseguir su beneficio, porque es exactamente igual, pues viéndolo desde ahí, podemos también entrar en una enorme confusión. Si hacemos qué, si nos dejamos llevar por, digamos que la perspectiva mitológica de cómic de la exopolítica. Entonces hay multitud de personas que por otra parte son, siempre lo he dicho, siempre lo diré, inteligentes y creo que la mayoría de ellas con buena intención, convencidos de lo que están diciendo, pues nos cuentan una especie de batallas mitológicas, una especie de, bueno, una película de Marvel, exactamente una película de Marvel, en la que está aquí los diferentes héroes, los villanos, los superhombres y los supervillanos, pues están compitiendo entre ellos y entonces compiten entre ellos para dominar la Tierra y o salvar o destruir o esclavizar a los humanos, a los terrestres. Y se plantean estos términos. No se plantea en términos, bueno, como plantearíamos aquí cualquier persona madura y sensata, las causas de por qué alguien hace algo. Bueno, alguien hace algo pues porque le interesa hacer algo a él. No, no, este hace algo porque es que esencialmente, intrínsecamente es malo o intrínseca y esencialmente es bueno. Punto final. Esa es la visión, no es la visión infantil, es la visión estúpida, de simplista, de un realismo simplista de lo que ocurre en geopolítica, lo que ocurre en exopolítica y lo que ocurre en la miniatura de nuestras biografías, en nuestra pequeña historia, en la historia en la que nosotros nos estamos viendo en realidad, que es la historia biográfica. Pues bien, os voy a contar cómo veo yo las cosas en términos de exopolítica, intentando escapar bueno, de esa visión mitológica, de esa visión de película de Marvel, de ciencia ficción barata, de ciencia ficción absurda, en la que no obstante nos van aleccionando y nos van metiendo una serie de propaganda para que seamos proclives a aceptar a determinados bandos de estos que están fuera y que tienen también su correlato en geopolítica. Estos grupos de fuera se alían con grupos de dentro y de manera que la exopolítica y la geopolítica se interrelacionan entre sí. Para no andarnos más por las ramas, vamos directamente al asunto de lo que quiero contar. De hace muchísimos miles de años, la Tierra está controlada por civilizaciones de fuera de la Tierra, porque lamento decirle a los que crean que somos una especie bueno, de milagro en el universo, en el enorme universo, somos una especie de milagro, somos el pueblo, la raza, la especie elegida, somos el mundo elegido por Dios, entonces Dios solamente pues, ha hecho a los humanos aquí, y aquí a los humanos se ha replicado, en el mundo de los humanos, en la Tierra, se ha replicado este proceso que nos ha traído a nosotros a existir en la Tierra, en que está constantemente custodiado por una especie de voluntad divina, sea esta voluntad divina o sea esta divinidad definida como queráis cada uno definirla. Pues lamento decirlo, pero no es así. Hay otras civilizaciones, como son civilizaciones tecnológicamente mucho más avanzadas que nosotros, pues, y tienen sus propios intereses, pues tienen también sus propias tácticas, sus propias estrategias. Sus propias tácticas y estrategias que no coinciden siempre exactamente con lo que los humanos queremos. ¿Qué es lo que queremos humanos? Hombre, pues si están los extraterrestres ahí, también, ¿por qué no? Pues que vengan y se manifiesten, nos digan estamos aquí, por eso es lo que queremos nosotros. Ellos quieren otras cosas, tienen otros intereses, tienen otras estrategias y tienen otros pasos que dan en la vida y otra agenda. Tienen su propia agenda, sí, sí. Pero entonces, ¿por qué no? Porque no les interesa. Porque no les interesa ahora mismo manifestarse y cuando les interesa manifestarse se manifestarán, pero no para que nosotros los veamos, es decir, no somos tan importantes. Olvidaros, no somos el pueblo elegido, no somos la especie esta semidivina en la que vienen aquí los extraterrestres porque han agotado
su posibilidad de un código genético sano, o incluso porque su código genético es una mierda y el nuestro, sin embargo, es una maravilla del universo, y entonces vienen aquí, es porque quieren nuestros genes, porque quieren tal. No, 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 no. Mirar exactamente igual que cuando fueron las potencias europeas a colonizar, a ocupar y a colonizar, o invadir y a colonizar América. El nuevo mundo, ese otro mundo que estaba ahí. Y en el que había unas civilizaciones que eran inferiores tecnológicamente a la europea y por lo tanto, pues se les podía derrotar fácilmente, se les podía conquistar fácilmente. Tradicionalmente, desde aproximadamente hace unos 17.000 años, quizá más, justo cuando se inicia el Neolítico, y lo inician en el Neolítico estos personajes de los que lo voy a hablar ahora, hay un grupo, un bloque exopolítico, bloque de fuera, de extraterrestres, si queréis entenderlo así, como queráis entenderlo cada uno, pero vamos a llamarle extraterrestres para simplificar las cosas porque están fuera de la Tierra, aunque tengan bases y localizaciones dentro de la Tierra habitada. Pues desde esa época hay un grupo que es el dominante. El grupo dominante y es un grupo dominante que lo vamos a caracterizar por lo que comúnmente en esta mitología de peliculera de ovnis, de la omniología, se llaman los grises. Bueno, los grises son una civilización, son una raza, una especie, nosotros, unos tipos, hay diferentes razas entre los grises, son algo distinto uno a otro, que fundamentalmente es compuesta por dos clases, digamos, dos castas sociales. Una, la de los verdaderos grises, son tipos altos como nosotros, bueno, su rostro es mucho más humano, mucho más parecido al nuestro de lo que se presenta en muchos casos. Estos son estos son los tipos que en Egipto, por ejemplo, caracterizaban con el rostro, con del dios Ptah. Dios Ptah era un gris alto. Y vamos a hablar de gris altos para diferenciarlos de otros, porque enseguida veremos que eran los grises estelonitos. Este dios Ptah, hay por ahí imágenes de él, lo que representaban los egipcios, además representaban muy guapo, un ojo un poco más grande. Bien, el rostro ciertamente recuerda a la caricatura que ahora se hace, que hace la mitología extraterrestre contemporánea de los grises. Entonces, algo parecido, pero podían pasar por unas personas guapas incluso. Y estos grises, estos tipos grises, que eran los que estaban aquí controlando esto, bien, eran además, este fue el dios creador, se habla dentro de la mitología egipcia. Estos grises son los que, fundamentalmente, los que controlaban el cotarro, eran digamos, la especie predominante. Tenía este dios Ptah unos ayudantes que los egipcios, a los que los egipcios llamaban los patecos. Miradlo en internet, si ves mirad la foto, ya está. ¿Y cómo eran los patecos? Bueno, pues los patecos, que eran los ayudantes de este dios Ptah, pues eran enanitos cabezones. Exactamente igual que los grises enanos, que los que vemos normalmente, que son, efectivamente, es una especie de casta inferior. ¿Y estos grises cómo son? ¿Buenos o malos? Bueno, estos grises van a lo suyo, son una especie, un conjunto de especies con diferentes razas, diferentes variantes, pero ellos en los que en su mayoría tienen una ideología y una cosmovisión y una forma de ver la vida y el mundo y por lo tanto una estructura social muy determinada. En su mayoría, no todos, porque veréis, si la inmensa mayoría de los blancos son, o sea, así podríamos entender los que son capitalistas, lo digamos con esto, hay blancos que no son capitalistas, que son comunistas, hay asiáticos que no son comunistas, que son capitalistas, en fin, hay tipos blancos que son musulmanes también, aunque en su mayoría los blancos occidentales son cristianos, tienen un origen religioso cristiano. Es decir, no se puede caracterizar a todos como exactamente todos iguales. ¿Por qué no? Porque ahí fuera ocurre, pues más o menos como ocurre aquí. En su inmensa mayoría los grises son muy colectivistas, profundamente colectivistas, y su estructura social de la mayoría de ellos, la más potente, podemos caracterizarla de una manera muy sencilla, una estructura de colmena. Son como abejas. Hay una casta dominante, que valdría a la reina, y podríamos decir su corte, que es la que controla la sociedad, está la cúpula de la sociedad, muy, muy jerarquizada, muy estructurada piramidalmente, y luego están hacia abajo, tienes ya toda esa gran masa de las obreras y las soldados, las abejas obreras y las abejas soldados. Están ahí, son las que sirven a esa categoría. ¿Cómo son estas abejas
obreras, abejas, soldados de esta casta, pues son los grises pequeñitos. Los grises pequeñitos, pues estos, los que nos aparecen aquí, están al servicio de la casta. ¿Y cómo son? Son clones, unos sí, otros no, no necesariamente clones, no son idénticos unos a otros. Establecen una serie de variaciones, de pequeñas variaciones individuales. ¿Por qué? Porque eso enriquece, lógicamente, la capacidad de toda esa tropa, de esa casta. Todos piensan exactamente igual, pues tener dos réplicas del mismo, todos viendo las cosas exactísimamente igual, y por tanto ahí pierde mucha capacidad de ver la realidad de distintos puntos de vista. Están todos gobernados por una misma mente, por un mismo pensamiento, lo que aquí entenderíamos como una especie de bono, de nom, del propio nom, de pensamiento único, en el que todos ven la vida igual y todos piensan que eso es así, y todos actúan de una determinada manera, bajo unas determinadas normas o reglas. Bueno, exactamente igual que ocurre con la gente que tiene una ideología o una religión, exactísimamente igual. Aquí hay sociedades que son profundamente colectivistas, como estos grises, como esta mayoría gris, no todos lo son así. Y entonces, ¿estos qué hacen? Pues vienen aquí y deciden montar una granja humana, deciden colonizar esto. ¿Cómo lo colonizan? Bueno, pues como hicieron los españoles que llegaron allí, había una población que pudieron aprovechar, y vamos a aprovechar la población para que trabajen para nosotros, para obtener un beneficio de esta población, para hacer más grande, para incrementar la población de lo que es, bueno, de lo que era España, entonces se crea así, de no, vamos a hacer una España más grande. Tenemos poca población en España, pues aquí vamos a hacer una población más grande. Y esto es lo que ven estos grises y lo hacen así. Entonces, ¿qué es lo que crean? Las condiciones exactas para mantener una especie de rebaño humano, dos patas. Hay una manipulación mental en la que convierten a los humanos en una especie transgénica virtual, psicológicamente, como si fueran animales gregarios, como las ovejas, las vacas, los ñus o las cebras, y entonces los pastorean. Los pastorean, lógicamente, con mecanismos muy simples, pero instrumentos muy sofisticados para pastorearlos. Los mecanismos fundamentales para pastorear a los humanos son la ideología, las creencias, la fe, todas estas cosas, valores, principios, todo esto así, todo esto que te lo metes en la cabeza y donde está la verdad, tú ya no tienes que pensar por ti mismo, tú dedícate a ver el mundo así, como te lo hemos enseñado. Y esto ocurrió en el Neolítico, porque el Neolítico en realidad no fue una época en la que se descubre la agricultura y a partir de ahí cambia la sociedad. No, no, no. La sociedad se cambia, se convierte en una sociedad, bueno, en una sociedad rebaño, con ovejas de dos patas, pastoreadas por estos tipos en última instancia, pero con sus perros guardianes aquí, es decir, con sus capataces aquí dentro de la tierra, con gente que hacía de intermediario entre ellos, porque ellos no van a tratar directamente con los animales como el gran propietario, el gran granjero, no trata directamente con las ovejas, tiene sus pastores que son los que están ahí oliendo mal, en la porquería con las ovejas, bregando con ellas, trabajando para ellos. Esto es exactamente igual. Y entonces, ¿qué sucede cuando llega este neolítico y se construye esta colonia, una enorme colonia, una enorme granja con los nativos terrestres que estaban aquí? Bueno, pues que hay que darle de comer, y como hay que darle de comer, y hay que incrementar el número de nativos, y ese es el objetivo fundamental de todo granjero, aumentar su rebaño, el número de su rebaño, porque cuanto más grande es el rebaño, más rico el granjero, mejor puede vivir y más fuentes de riqueza tiene. Pues es que hay que instaurar la tecnología para dar de comer a esta gente. ¿Y cuál es la agricultura? La agricultura y la ganadería, secundariamente la ganadería de otras especies. Entonces, mediante fundamentalísimamente la agricultura y la ganadería de otras especies, pues es como tú construyes haces que se cree aquí una estructura para alimentar a estos grandes rebaños, a esta granja. Obviamente, todo se sustenta en el elemento fundamental que aparece en el neolítico, que son los cereales. Porque con los cereales son los mismos con los que se hace el pienso para el ganado, que todavía lo hacemos nosotros. Un pienso que hay que enriquecerlo con correctores vitamínicos y minerales, porque es un alimento sino muy pobre, y si quieres obtener un gran rendimiento de tu rebaño, de tu ganado, en un ganadero, pues tienes que enriquecerlo para que produzcan rápidamente carne o leche o lo que sea. Pues en este caso, igualmente, el pienso, los cereales se convierten en el gran alimento de un rebaño. De unos animales que son los humanos, que fisiológicamente y conductualmente somos depredadores en grupo, depredadores sociales, pero que somos depredadores como los leones, los lobos, y que sin embargo pasan desde ese momento, o pasamos en ese momento, a convertirnos en animales gregarios herbívoros, alimentados con pienso. Estos tipos siguen controlando la Tierra. Hubo varios enfrentamientos, porque claro, estos tipos no están solos.
hablamos de que vienen los extraterrestres, no es un bloque único y universal, ni siquiera una gran confederación en la que todos están de acuerdo, y entonces, bueno, pues están de acuerdo en eliminar aquellos pequeños grupos que son negativos y que tienen vibraciones bajas, que tienen tal, es decir, los demonios, los que sobran, los que van a lo suyo, vamos. Y entonces la confederación, pues esta, imparte unas normas para apartar a eso y para tutelar la evolución espiritual y cultural y humana de todos los habitantes de todos los planetas los que se encuentran por ahí, una especie de la ONU al estilo del NOM, buscando el bien universal y creando un solo pueblo en todo el universo. Bueno, pues esto no es así. Entonces había otros tipos que, como diciendo, había otros tipos compitiendo que eran de otras razas, si queremos llamarlo así, de otras especies, de otras colecciones, y sobre todo con diferentes ideologías. Con diferentes ideologías y demás, también, aunque tuvieran la misma ideología, pero con diferentes intereses de grupo. Es decir, eran comunistas los chinos y la Unión Soviética, sin embargo, cada uno iba a lo suyo y luchaba por ahí y se enfrentaban militarmente y podían haber llegado a tener entre ellos una guerra de gran envergadura para acabar completamente con los otros. Quiero decir que las cosas son así de sencillas y al mismo tiempo complejas en el sentido de que no obedecen a ese realismo simplista de buenos malos, los míos y los otros. No, había otro grupo. Entonces esto hizo que se hubieran producido diferentes enfrentamientos. Nos cuentan las crónicas antiguas que un enfrentamiento en el que se destruyó Sodoma y Gomorra, que según la Torá se destruyeron no porque no eran muy viciosos y eran sodomitas y eran homosexuales y eran LGTBI y todas esas cosas y vivían sin guardar los férreos preceptos de la moral sexual semita. No, 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 es que directamente dicen que eran rebeldes. Y esos enfrentamientos se derivaron en que unos fueron derrotados, fueron expulsados, y entonces se quedó como potencia hegemónica, pues al final, ¿quiénes? Fundamentalmente los grises, y fundamentalmente los grises con una concepción, digamos, colectivista muy radical, muy radical, en el que la libertad individual estaba en las últimas posiciones de los valores de esa sociedad y de la estructura y de esa sociedad. Y una sociedad colmena. Vamos a identificarlo así porque está muy bien caracterizado desde ese punto de vista. Luego había otros grises que no, y luego sobre todo había otras especies, una de ellas la que llamamos los reptilianos. Lo que se llaman los reptilianos, que evidentemente, ya lo repito muchas veces, no tienen escamas, no tienen nada de eso. Podéis ver imágenes de lo que eran los reptilianos pintadas en estatuas del periodo inmediatamente anterior al periodo clásico sumerio, las estatuas de Lobeid, en las que aparecen ahí estas estatuas, estos extraterrestres, digamos así, estos dioses, estos Anunnaki, como llaman ellos, pues aparecen con su hocico, unos ojos muy rasgados, la cabeza propinada, ciertamente con un aspecto de reptil, pero bueno, ciertamente con un aspecto reptil, exactamente igual que podemos nosotros exagerar todos los rasgos en forma de caricatura, los rasgos distintivos, los que nos distinguen, nos diferencian de nosotros, de cualquier otra raza que aparezca, desde los asiáticos hasta los neandertales, a cualquier otra raza que nos viene de otro mundo, pues tenemos la tendencia, como hicieron ellos, a exagerar esos rasgos. Los hocicos de lo más grande, la boca más grande, los ojos más oblicuos, en fin, ese aspecto reptiliano. Sin embargo, se ve claramente en estos textos que no eran reptiles, ni tenían escamas, ni nada de esto, por el sencillo hecho de que tenían mamas, y entonces esta imagen se ve a una hembra de esta especie, de esta raza, dando de mamar a una cría. Son mamíferos, exactamente igual que nosotros. Bien, pues estaban estos, son los reptilianos, que son, digamos, el otro colectivo racial, podríamos llamarlo así, que estaba fundamentalmente aquí en la Tierra y que estaba compitiendo aquí por controlar la Tierra. Y bueno, pues como los ingleses intentaron tener su porción y los franceses luego en esa América que era fundamentalmente española y luego pasó a ser hispana junto con Portugal, y allí estaban los holandeses, los franceses, los ingleses intentando también tener su porción y compitiendo por ocupar un trozo de la tarta. Los reptilianos. Y los reptilianos fundamentalmente, ¿cómo se caracterizan? Bueno, los reptilianos hay mucha más variedad, digamos, ideológica y de estructura social y de concepción de la vida, mucho más que entre los grises. Los grises son más homogéneos. Hay grupos marginales que se apartan de esta tendencia ideológica y cronológica fundamental de los grises, que son, ya he dicho, colectivistas radicales, son muy colectivistas. Es decir,
no tiene lugar o tiene muy poca participación en su sociedad y en su vida, en su concepción del mundo, en la libertad individual, las diferencias individuales. Al contrario, por eso son colectivistas. Pues están luego los reptilianos, estos reptilianos que estaban aquí desde aquella época más o menos vinieron, fueron derrotados, intentaron dar ellos y otro grupo también de grises en aquella guerra sobre el 2000, 2025 antes de Cristo, cuando Sodoma y Gomorra, Mohenjo-Daro fueron destruidos, etcétera, etcétera. Pues estos grises están aquí también presentados y están ahora presentes. Y estos grises están no tan mayoritariamente como, perdón, estos reptilianos están no tan mayoritariamente caracterizados como los grises en cuanto a su estructura social y a su forma de pensar, a su cosmovisión y a su ideología, como colectivistas radicales, sino como una especie de colectivistas suaves. Es decir, en su concepción del mundo y en sus sociedades, en la mayoría, en el grueso de estos reptilianos, no hay esta radicalidad tan grande y por tanto la libertad individual encuentra mucho más margen en su sociedad. Es decir, se permite una mayor libertad, una mayor diferencia individual, el individuo está algunos creados. Podríamos entender que si los grises los podemos caracterizar como comunistas, en el cual lo único que importa ahí es el colectivo, estos reptilianos podríamos entenderlos como una especie de socialdemócratas. Socialdemócratas, incluso algunos socialdemócratas muy, muy, muy suaves, muy cercanos a las posiciones del liberacismo, pero en cualquier caso, como unos colectivistas light, como unos colectivistas suaves. Estos están aquí, son los dos que están ahora mismo. Se encuentra en la Tierra, el control está mayoritariamente en manos de los grises, colectivistas radicales. Luego están estos otros colectivistas más suaves, fundamentalmente reptilianos, aunque también de otras especies, otras razas, gente como nosotros, de otros mundos que son prácticamente como humanos, como lo somos nosotros aquí, en la fisiología, en la psicología, en todo, pero son los que están presentes aquí y los que están controlando. Están controlando la Tierra mediante un acuerdo que es parecido al acuerdo que existe ahora mismo entre todas las naciones con relación a la Antártida. Es un acuerdo en el que se dice, bueno, vamos a poner aquí vamos a llegar a un acuerdo para que nadie pueda tener en exclusiva el control de esta colonia y para que cada una de las potencias exteriores, en este caso estos dos grandes bloques, pueda tener garantizados sus derechos y evitemos así un conflicto que pondría en peligro no solamente un enfrentamiento entre nosotros, ellos, sino que podría en peligro el valor de esta colonia, de esta tierra, de este nuevo mundo. ¿Y qué sucede aquí? Pues sucede aquí que el intento del NOM se ve, el triunfo ese del NOM, suceden dos cosas. El que los colectivistas suaves se dan cuenta que estos colectivistas radicales están intentando imponerse al final, porque sus seguidores en la tierra se imponen y les ayudan a seguir en la tierra, entonces van a imponer y van a tener un mayor poder en la colonia. Van a tener un poder prácticamente hegemónico y ellos van a quedar, los colectivistas suaves, los reptilianos, vamos a entenderlo así, van a quedar en una posición marginal y terminarán teniendo que irse de aquí porque esto al final perderán toda acción en la Tierra. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan ellos a ponerse nerviosos, empiezan a maniobrar. No pueden maniobrar mucho porque realmente son hegemónicos. No son hegemónicos, pero son más poderosos, tienen mucho más poder los colectivistas radicales. Los colectivos radicales que son los que quieren mantener, recordarlo, una granja humana. Una granja humana en la que en vez de 8.000 millones hubiera 25.000, mejor todavía, porque cuanto más grande sea el rebaño, mejor. Son los que mantienen toda esa ideología, todas esas concepciones del mundo plenamente neolíticas, los que construyeron este gran macroestadio de la humanidad que es neolítico, a cuyo final estamos asistiendo, y lo podemos caracterizar por aquellos que decían la orden, la consigna que dan y el objetivo que ponen es crecer y multiplicados. Claro, crecer y multiplicados. Vosotros, rebaño. Estos empiezan a quedar a dar un golpe de Estado y un golpe para quedarse de forma hegemónica con la tierra y los otros empiezan a ponerse nerviosos. Empiezan a gestar la revancha, empiezan a gestar el convertirse en un poder, en un contrapoder y se inicia una guerra fría. Una guerra fría no muy virulenta, no muy intensa, entre los dos grandes bloques que estaban ya aquí presentes.
los colectivistas radicales, grises, y los colectivistas suaves, los socialdemócratas reptilianos, que son menos poderosos que los otros. Se inicia esta Guerra Fría y en el seno de esta Guerra Fría de repente lo que ocurre, ten con ten, unos ideológicamente luchando unos con otros, intentando que esos diferentes intereses exopolíticos, los de ellos, unos con otros, se plasmen y se manifiesten y se proyecten en la geopolítica, en los distintos grupos que hay aquí en la Tierra, intentando ganar adeptos, intentando cobrar ventaja estratégica en determinadas regiones, en determinados puntos, así intentando hacer que los tuyos prosperen mucho, vivan mejor, tengan por tanto mucha riqueza y por tanto más poder, por ejemplo China que asciende, intentando a los otros que eso no ocurra, intentando que Europa se venga abajo y no pueda tenga una buena posición en este nuevo mundo que entra, que va a dejar de ser si no hay algo muy raro y un golpe de estado de estos colectivistas radicales que no quieren que entremos en el ciberlítico, que haya menos población en la Tierra, y todos viviendo muy bien y la tecnología trabaje para nosotros, etcétera, etcétera, pues intentando que Europa pierda, por ejemplo, opciones para tener papeles. Y esto es un tema interesantísimo del que conviene y el que haremos un vídeo específico para esto. Pero ¿qué sucede en medio de este enfrentamiento, de esta Guerra Fría light también, entre los dos grupos hegemónicos, los grises y los reptilianos, los colectivistas radicales a ultranza, comunistas, y los colectivistas suaves, socialdemócratas? Pues que aparece una tercera fuerza. Una tercera fuerza que, digamos que racialmente está liderada también por reptilianos, pero en la que participan de forma muy diversa diferentes. Hay también una minoría muy pequeña de grises y hay una gran proporción de otra serie de razas, de personajes que son muy parecidos a nosotros. Estos que se caracterizan como nórdicos, como altos blancos, incluso personas como nosotros, exactamente igual, provenientes de un planeta que es un mundo paralelo a nuestro planeta, que es una Tierra, que es la Tierra 1, como la denomina así. Nosotros nos denominan, esos los de ahí nos denominan Tierra 2, el planeta 1, que son como nosotros, exactamente como nosotros podemos ser dentro de 500 años, si todo va bien y nos cuidamos, pues bueno, más altos, más listos, más guapos, y en fin, y sí, viviendo 300 y pico años. Entonces, ahora, digo entonces, en el momento en el que se produjeron todas estas guerras, hace 2000 y pico años, pues esta gente del planeta de Earth One, de la Tierra 1, pues, tenía más o menos esa perspectiva de vida, que es una perspectiva de vida, por otro lado, que es muy simbólica, muy tópica dentro del conjunto de la galaxia, que son los 300 años, 360 años en concreto, como expectativa de vida. Pues bien, llega una tercera fuerza, un cuerpo especial de tercera fuerza, que están todos aglutinados, no tanto racialmente, sino sí en cuanto a ideología. Estos son todo lo contrario del colectivismo. El colectivismo no pinta nada o pinta muy poco la libertad individual, y estos son lo que denominamos liberacistas, por contraponer el término al del colectivista. El del colectivismo, el liberacismo, lo que implica es que la esencia no solamente de los individuos, sino la esencia de la propia sociedad, y la propia sociedad se construye en torno a la libertad individual. Y no tiene sentido la sociedad, ninguna sociedad liberacista, si su objetivo no es el de maximalizar al máximo, valga la redundancia, la libertad individual de sus miembros. Es decir, conseguir que sus miembros sean lo más libres posible. Y por tanto la sociedad se convierte en una especie de escudo, de protector en contra de todo aquello que puede limitar nuestra libertad. La pobreza, los accidentes climáticos, los accidentes naturales, etcétera, etcétera. Y también la imposición violenta de unos sobre otros, el robo de la libertad de los otros, el que el fuerte, la fuerza, pueda quitarle la libertad al débil, al más débil. Es decir, el gran destructor de la libertad y de la dignidad humana, que es que las leyes naturales. Las leyes naturales que se expresan en términos de una crueldad inusitada y se expresan en términos de lucha, de competencia por la supervivencia. Por tanto, de imposición del más fuerte, del más apto, del que tiene más suerte, en contra del otro.
No es una competencia consentida en la que, bueno, competimos a ver quién es más listo, quién puede tener mejores ideas, por lo tanto, crear una empresa, ganar más dinero con tu talento, lo cual redunda en un mayor poder de la sociedad cuyo único objetivo, recordarlo, es conseguir la máxima libertad de sus miembros, pues llegan estos tipos que son los liberales. Y están unificados en esa ideología. Son enemigos a muerte del colectivismo. Son enemigos a muerte del colectivismo radical y en esa franja que hay entre liberacistas más suaves, que no son tan radicalmente liberacistas, sino que acertan ciertos postulados colectivistas, y al otro lado de una especie de línea imaginaria, estos colectivistas suaves, socialdemócratas, que están un poco más cercanos al liberalismo, pues bien, entre esto lo que podríamos llamar liberales, no liberacistas, ya es la fracción liberal y la fracción socialdemócrata, pues se producen puntos de encuentro, puntos de acuerdo. Y estos puntos de acuerdo, en cuanto aparecen los liberacistas, estas tropas liberacistas que aparecieron solamente hace unos 3-4 años, un poco antes quizás, aparecen las primeras naves, los primeros contingentes de estos cuerpos prisioneros que vienen aquí a la Tierra a coger su trozo de pastel, exactamente igual. Los liberacistas no son una especie de santos universales que nos salvan a toda la humanidad, no, persiguen su interés y persiguen implantar su ideología, su visión liberacista en todos los sitios donde está y, por tanto, crear sociedad liberacista. Pues bien, una vez que llegan estos, empiezan a ocurrir todas las cosas. De repente, los colectivistas suaves, los reptilianos suaves que estaban aquí, que estaban viendo cómo los otros estaban intentando detener el paso hacia el ciberlítico, hacia una situación en la que hubiera muchos menos humanos, no sustentados en esa burbuja poblacional propia de los granjeros, de los ganaderos, de los que consideran a los humanos como ganado y por lo tanto quieren que cuanto más humanos mejor, no importa la calidad de vida que tengan, es decir, el camión atestado de gallina, es que la gallina, o la granja atestada de gallina, es que la gallina, la calidad de vida de la gallina no, pero como caben 10.000 vamos a meter 10.000. Como en el mundo caben 25.000 o 30.000 humanos, vamos a meter 25.000 o 30.000. ¿Y eso por qué? ¿Eso para quién es bueno? Pues para los humanos no, para los humanos no. Muchachos, hacinar gallinas o hacinar ovejas o hacinar vacas en un recinto, en una granja, porque caben el triple o el cuádruple de las que normalmente deberían estar, eso no es para el bienestar de las vacas, de las gallinas, ellos no son más felices, no. Más feliz el granjero, el que obtiene beneficio con ello. Bueno, nosotros somos ganados aquí para esto. Llegan los liberacistas, llega este cuerpo de liberacistas, entonces empiezan a hablar con los... ¿Con qué? Es lo primero que hacen, la costumbre que tienen, se entienden, hablan entre ellos. ¿Hablan con quién? Con los colectivistas más suaves, con los socialdemócratas. Dicen, oye, esto vamos a ver si nosotros llegamos a un acuerdo, porque nosotros sí queremos, como vosotros, que en la Tierra se produzca este salto de manera que se ponen de acuerdo los colectivistas suaves, estos socialdemócratas, no se atreven a enfrentarse directamente con con las potencias predominantes aquí en la Tierra, que son los grises, los colectivistas radicales, los granjeros, podemos ver así, y entonces llegan a un acuerdo con ellos y dicen, bueno, vamos a ver si entre los dos nos aliamos, estamos de acuerdo, y estos tipos los echamos de aquí, a los colectivistas radicales, conseguimos que la Tierra se implante ciberlítico, y oye, nos repartimos la Tierra de la forma pacífica y tranquila con la que hemos repartido otros planetas en los que todo el mundo tenga garantizado que si quiere ser más colectivista, más liberalistas, y aquí tenemos todo sitio en esta nueva Tierra. Entonces en ese momento se produce un ataque directamente a una instalación, lo que podríamos llamar como las instalaciones de control, la Matrix. Son las instalaciones de control ganadero que tienen estos grises, estos colectivistas radicales, de hace muchísimo tiempo en la Tierra, para controlar precisamente al rebaño humano, que queramos que no, somos animales muy inteligentes, somos como ellos de inteligentes prácticamente, pero que estamos enloquecidos, que nos han educado de pequeñitos para que pensemos que somos algo distinto a lo que son, que nuestra naturaleza es la de más parecida a una oveja o a una vaca que a un lobo o a un león. Y entonces se produce un ataque a las instalaciones de esta matriz, que le llaman, bueno, lo que le llaman con un seudónimo que es el de Foreman, es decir, el capataz, el gran capataz. En las películas y en la mitología de las películas, todo esto se llama la matriz, se llama, bueno, la gran inteligencia artificial, que es la que nos domina, pues si esto nos controla, nos domina. Esa. Y entonces se produce un ataque y se sabotea este sistema, que es un sistema muy caro, muy complejo, muy sofisticado
y de una eficacia endiablada. Y a partir de ahí empieza a venirse abajo automáticamente todo el relato del no. Los colectivistas radicales, los grises, empiezan a ponerse muy nerviosos y empiezan a intentar implementar rápidamente ese no. Y empiezan a amenazar. ¿Empiezan a amenazar a qué? Fijaros, acordado de ese incendio que hubo en Hawái y se destruyeron las casas de todos estos tipos ricos, los empresarios, todos estos que están ahora mismo en el bando de los, o que ya lo estaban entonces, en el bando de los colectivistas suaves, de los socialdemócratas y ahora socialdemócratas aliados con los liberacistas. Pues se produjo ese incendio, un incendio muy extraño, muy selectivo, exactamente igual que el de California, en la que ha pasado exactamente lo mismo y que fue un aviso, que fue una especie de aviso en un ultimátum para decir, oye, dejar ya de intentar poner de acuerdo con el enemigo, no me traicionéis porque va a pasar sino lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Lo mismo que pasó en Mohenjo-Daro en aquella ocasión. Si os cambiáis de bando, nosotros entramos en conflicto directamente, militar, no una guerra fría, contra vosotros. Y se acaba vuestro privilegio, se acaba vuestra situación en la tierra. Pierden el control político, pierden esta influencia en la geoestrategia, en el escenario terrestre, en el escenario del reparto del poder local en la Tierra entre los nativos terrestres, y de repente gana Trump, gana Elon Musk, empiezan todos estos personajes a los que le habían quemado casa, a los que estaban amenazados, todos empiezan rápidamente a cambiarse de bando. ¿Por qué? Empiezan rápidamente a volver a su propio bando, al bando que había siempre de ellos, de la mayoría de ellos, no de todos, pero de la mayoría. Era el bando de los reptilianos, el bando de los reptilianos colectivistas light, colectivistas suaves, de los socialdemócratas, no de los comunistas radicales, no de los granjeros grises, no, en ese otro bando. Entonces empiezan todos rápidamente, salen corriendo a recuperarse. Ahí está Zuckerberg diciendo, no, me obligaron a establecer una censura tremenda. Ahí está Elon Musk hablando directamente de... Y esto es lo que está ocurriendo. La perspectiva es muy sencilla. La veremos en otro vídeo más adelante, de cuál es ese escenario ante el que estamos enfrentados, ante el que estamos entrando en vivo y en directo, sin que prácticamente nadie se entere. Bueno, la perspectiva es quién controla la Tierra. La perspectiva no es si sobra mucho o poca humanidad, poca mucha gente, lógicamente sobra si gana uno y no sobra nada si gana el otro. La perspectiva es que si ganan los colectivos radicales, pues seguirá todo como está, no entraremos en el cibernético, la tecnología, esta alta tecnología, no será para todos los humanos, solamente para sus encargados, para sus empleados aquí, para esta élite que nos controla, seguirá aumentando la población terrestre o se mantendrá la población terrestre en unas condiciones, las que sean, les da igual, sé que a los granjeros les da igual la calidad de vida, de cómo vivan sus vacas, sus ovejas o sus gallinas. Y esto más o menos se truncará todo este proceso de liberación del rebaño humano. Si gana esta coalición reciente, que acaba de efectuarse, entre los colectivistas suaves y los liberacistas, pues evidentemente pasaremos al ciberlítico. ¿Y entonces qué ocurrirá? Pasaremos al ciberlítico y se establecerá una situación en otro planeta exactamente igual que hay en otros muchos planetas en nuestra galaxia. Y en otros planetas en los que se ha liberado a su población de esta situación neolítica, esta situación de granja, o de unas situaciones muy parecidas o peor incluso a la situación de granja, que a las situaciones directamente de una esclavitud absoluta. Esto es lo que se está dirimiendo ahora mismo. Y esto es lo que explica esta vorágine de acontecimientos. Y esto es lo que explica la situación geoestratégica como se está produciendo aquí. Los distintos grupos en la Tierra van a intentar, se están intentando acomodarse a esta nueva coalición que cobra fuerza. Ya no está tan claro que el gran poder sean los grises colectivistas. Tienen mucho poder, obviamente. También tienen cosas que decir y pueden frustrar toda esta situación, digamos, de, entre comillas, liberación del rebaño humano, de fin del estado ganadero de nuestro planeta. Pero todos se acomodan a un otro bando porque están viendo que no tienen tanto poder estos grises y los que vienen, esta nueva coalición, sí lo tienen. Y esta es la esencia de lo que está ocurriendo. Y a partir de aquí lo que ocurre es que la propaganda de uno y otro bando en esta guerra fría, que muy fácilmente puede pasar a una guerra caliente,
tanto en la Tierra, aquí, entre los distintos seguidores de uno y otros bloques, como también fuera de la Tierra. Estas guerras celestes que nos pintaban los pintores, que ocurrían entre, entre los dioses, entre las naves de los dioses y todo esto en el cielo, luchaban entre ellos, estas guerras de dioses, de extraterrestres y guerras de terrestres. Y guerra extraterrestre imbrincada con las guerras terrestres. Es decir, todo mezclado. Pues bien, se produce un aluvión propagandístico por parte de todos los distintos grupos que compiten entre sí y sobre todo entre los dos grandes bloques que ahora mismo hay, que son la alianza entre liberacistas y colectivistas suaves y los colectivistas radicales. Y entre los comunistas, por un lado, y los aliados que son quienes, desde los socialdemócratas y los liberales, y los capitalistas, por decirlo así. Pues bien, esta propaganda está introduciendo mucha confusión, intenta introducir mucha confusión. ¿Para qué? Para que la gente siga sin enterarse de lo que ocurre, el gran grueso de la población, y sobre todo para que unas poblaciones que son aliadas de un bloque prosperen en detrimento de otras poblaciones. Por ejemplo, para que Europa se arruine, se venga abajo, y sin embargo China y Estados Unidos mm, vayan. Estamos a las puertas de este cibernético, de este nuevo mundo. Y lo que ahora mismo nos encontramos es una guerra fría que está eh, incrementando su intensidad y que es muy probable, o es posible, eh, que devenga en una guerra caliente, en un enfrentamiento directo. Si no es así, en cualquier caso, estamos asistiendo a la lucha entre dos grandes modelos de la vida y del mundo, entre dos grandes bloques, el colectivismo atroz y el liberacismo, si queréis, suave o radical. El, el seguir en el neolítico y el salir del neolítico. Y recordar algo muy importante. La propaganda colectivista radical se centra en convencer a sus ovejas de que la libertad, de que el dejar de ser ovejas, el convertirse en lo que somos ya, que el afán por querer ser como Dios, como los dioses, es algo peligrosísimo. Ya ocurrió, no lo cuenta la Torah. Cuando comieron la manzana del árbol de la ciencia, del bien y del mal, nuestros antepasados. Y entonces los pastores, los gobernantes, estos tipos que estaban ahí, los grises, y sus capataces aquí, dijeron, he aquí que estos tipos ya están pensando por sí mismos, han comido el árbol de la ciencia. Solo faltaría que ahora coman del árbol de la vida y sean eternos como nosotros. Este es el momento en el que estamos. Exactamente, este es el momento en el que estamos ahora mismo, y estamos ahora mismo en el momento Torre de Babel. Está ocurriendo lo que contaron las mitologías antiguas y nos está ocurriendo aquí, ahora, nosotros, con una exactitud en los propios términos, en las figuras, en los símbolos, estremecedora. Y sí, muy probablemente 2025 sea un año en el que habrá una gran revelación de la realidad de esto que nosotros llamamos implícitamente extraterrestre.